Agrigento posee el conjunto de templos griegos mejor conservado del mundo. El Valle de los Templos de Agrigento, antigua Acragas, es patrimonio de la humanidad. Dominando la cima del Valle de los Templos se encuentra el Templo de Juno, precedido por un gran altar para sacrificios que data del 450 a.C. y conserva la fila de columnas septentrional y parcialmente la de otros 3 lados. En época romana fue restaurado tras un incendio que dio color a las piedras de la Celia. Parte del Valle de los Templos tiene restos de muralla hecha por los griegos. A continuación pasamos por una necrópolis paleocristiana compuesta por arcosolios, que es un término arquitectónico aplicado a un hueco en arco que se empezó a usar como lugar de enterramiento en una catacumba. Solía cubrir el sepulcro de un mártir. Fundada en el 580 a.C., conservó su esplendor hasta el 406 a.C., cuando los cartagineses sitiaron y saquearon la ciudad que albergaba 200.000 habitantes. De nuevo, en época romana, Agrigento gozó de importancia en el siglo III a.C. hasta su decadencia final con la llegada de los bizantinos y cristianos que arrasaron sus templos paganos, abandonada hasta que se convierte en un recinto arqueológico. Acá tenemos parte del foro y ejemplos de la vestimenta de aquella época de los políticos, las togas. Escultura en bronce de Ícaro caído, obra realizada en el 2011 por el escultor Igor Mitoraj. Se encuentra frente al Templo de la Concordia. El Templo de la Concordia es el mejor conservado. Fue levantado entre el 450 y el 400 a.C., denominado así por una inscripción latina encontrada en su entorno. Es muy probable que el Templo de la Concordia estuviese dedicado a Castor y Pólux, que eran 2 famosos héroes mellizos, hijos de Leda y Zeus, y hermanos de Helena de Troya. Sir Alexander Hardcastle fue nombrado ciudadano honorario de la ciudad de Agrigento por sus contribuciones a la arqueología y esta era su casa. El templo de Heracles, también llamado el templo de Hércules por el nombre romano del héroe, es un templo de estilo dórico arcaico. Se encuentra en la colina de los Templos, en un montículo rocoso cerca de la Villa Aurea. El templo de Zeus olímpico o templo de los gigantes se comenzó a construir en torno al año 480 a.C. y aún no se había concluido cuando los cartagineses saquearon Agrigento en el siglo 405 a.C. En la parte norte del santuario se encuentran aún los basamentos de lugares de culto que se remontan a la primera mitad del siglo VI a.C., es decir, poco tiempo después de la fundación de la ciudad. Los griegos honraban allí a las divinidades cetónicas, sobre todo a las diosas de la tierra y de la fertilidad, Deméter y su hija Perséfone, pero también a Hécate y Hades. Esta zona delimita pues el santuario de las divinidades cetónicas. El jardín de Colimbetra, término griego que indica un tipo de estanque utilizado en la época romana para juegos acuáticos, es un sitio arqueológico de gran importancia naturalista y paisajística, ubicado en un pequeño valle en el corazón del Valle de los Templos.
La cabra girgentana es una raza de cabra que toma su nombre de la ciudad de Agrigento. Antiguamente ese número llegó a 30.000 ejemplares, estando en la actualidad en peligro de extinción. Y aquí terminamos la visita del Valle de los Templos.